tal? Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. El día de hoy, continuando con la serie de programas informativos que hemos preparado para ustedes, vamos a platicar sobre diversas disposiciones contenidas en la Constitución Política de la Ciudad de México. Y para ello, tengo el gusto de saludar al licenciado en Derecho con estudios de Contaduría y Finanzas, José Antonio Rosas. Abogado, bienvenido. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias por su asistencia. A otro de nuestros abogados que ustedes ya conocen, al licenciado Axel del Monte Eslava. Bienvenido, abogado, nuevamente. Gracias, buenas noches, contador. Buenas noches a todos. Bueno, pues para darle inicio al programa del día de hoy, le vamos a dar la palabra al licenciado José Antonio para que nos empiece a platicar cómo surge la Constitución Política de la Ciudad de México y qué contienen sus primeros artículos respecto a la Carta de Derechos. Bueno, para poder entender la Constitución de la Ciudad de México, primero debemos entender la norma suprema, que es la Constitución Federal, y cómo se creó el Congreso Constituyente. Bueno, esta Constitución data de 1917 y en su artículo 40 nos dice que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, laica, democrática, federal, con estados libres y soberanos. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto, todos los estados se constituyen en una federación, tienen derechos y tienen la libertad de tener sus propios reglamentos, su propio marco normativo y su propia administración pública. Con esta necesidad que se crea de los estados para ser independientes, como bien sabemos, la Ciudad de México no lo era, dependía totalmente, era el Departamento de Distrito Federal que dependía totalmente del Ejecutivo, porque aquí se concentraban los tres poderes. Sin en cambio, con el Congreso Constituyente de la Ciudad de México, se crea la Constitución de la Ciudad de México, que es el marco normativo supremo en el cual se va a reglamentar absolutamente todo lo que tenga que tener injerencia de derecho en la Ciudad de México. Y pues en sus primeros artículos, en el artículo 7, nos habla de que tenemos derecho a un buen gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como ciudadanos somos garantes para poder tener derechos y poderle pedir a la autoridad administrativa, sea estatal o sea municipal, pues diferentes garantías que nos dotan la misma Constitución de la Ciudad de México. Una de estas, por ejemplo, es la libertad de reunión y asociación. En esta nosotros tenemos la libertad de reunirnos con fines lícitos para poder desarrollar los temas que nosotros queramos, sin que seamos perseguidos o sin que seamos señalados. También tenemos el derecho a la libertad de expresión, como lo estamos haciendo en este momento y como todo el mundo lo puede hacer, tanto en redes sociales como en su vida cotidiana. Y finalmente tenemos el derecho a la información a través de organismos para poderle exigir la rendición de cuentas a los ejecutivos, tanto estatal como municipal. Pues bien, amigos, como dentro de estos principios rectores, abogado, hay uno que es fundamental y que se establece en el artículo 3 de esta Constitución, y es el de la dignidad humana, como consagrado como el derecho supremo, y derivado de ahí, evidentemente, lo que usted nos ha comentado, ¿no? Sí, todos estos derechos que finalmente consagrados sí en la Constitución Federal y que hoy están consagrados en nuestra Constitución Política de la Ciudad de México. Sí, claro que sí, y precisamente el artículo 41 de la Constitución Federal nos dice que la soberanía radica esencialmente en el pueblo, y por eso mismo eso nos tiene que dotar tanto de derechos, porque nosotros somos los jefes de la administración pública. No hay un monarca, no hay un dictador, nosotros somos los que elegimos a nuestros representantes. Bueno, dicen por ahí que el pueblo pone y el pueblo quita, ojalá que eso sea cierto, ¿no? Pues muchas gracias por este primer comentario, abogado. Vamos a darle paso a un tema de verdad interesante, porque la ciudadanía y el ejercicio democrático en la Ciudad de México vemos que cada día se vuelve mucho más interesante. Hay un fenómeno el cual se consagra y se da por una perceptible división, abogado Axel, porque hablar de democracia es hablar de diferentes
características que tiene, pero en una democracia directa, en una democracia representativa, en una democracia participativa, ¿qué establece nuestra Constitución, abogado? Buenas noches a todos. Mire, yo creo que este tema, como lo dice el contador, es sumamente interesante y es muy poco el tiempo para poder abordarlo. Pero bueno, resumiendo, podemos establecer que la democracia directa es cuando la ciudadanía participa por medio del plebiscito, referéndum, acerca de las leyes. O sea, que pasa exactamente a un referéndum, a preguntarle al pueblo exactamente si está bien o está mal. Obviamente son utopías que no existen. Desafortunadamente hay muy pocos países, uno de ellos Suiza, que es el que lo establece, pero todos los demás países no. Entonces Europa, que es el que está construyendo esta situación, apenas está empezando. Es donde nosotros vamos a como que copiar ese modelo para poder decir, ¿sabes qué, gobierno? Tenemos esta situación y queremos implementarla, pero no pasa de ahí, contador. Entonces yo creo que es muy interesante que estudiemos Europa para que podamos empezar a comenzar a aplicar esta situación. Más sin en cambio, existe dentro de esa democracia directa la democracia deliberativa. ¿Qué es lo que pasa dentro de esta democracia? El mismo pueblo hace la deliberación de las leyes, no como estamos acostumbrados y como lo decía el abogado dentro de un congreso, no. Por medio del referéndum y plebiscito es donde ellos dicen, ¿sabes qué? Esta ley le conviene al pueblo, esta ley no le conviene y esta ley la quitamos. Digo, probablemente con el paso del tiempo lo podremos lograr. Pero lo interesante de esta democracia es de que vamos a ir implementándola. ¿Y qué creen? México ya empieza. Dice, no, ¿cómo crees? No. Exactamente, son evoluciones y pasamos a la democracia que es participativa. Muchos dicen, ¿qué es eso? ¿De qué se trata la democracia participativa? ¿Qué quiere decir? Es cuando nosotros como pueblo participamos, pero no tenemos un órgano de gobierno como el Congreso que nos impone. Nosotros igual por el medio del referéndum o el plebiscito, la consulta empieza a pedir que, pero ¿qué creen? La Constitución a partir de esta situación ya la hemos aplicado a nuestro país, pero bueno, pocos son los que lo conocen. No sé si ustedes recuerdan el problema de Chiapas, el problema de Guatemala. ¿Qué pasó en Guatemala? En 1824 se hizo un plebiscito para saber si pertenecía o no a México. Y afortunadamente pasó, y sí, perteneció a México. Pero por el gobierno de Iturbide hubo un problema por ahí y hubo otro plebiscito o referéndum. ¿Y qué pasó? Pues se separó. Guatemala ya no es parte de México. Hay otro plebiscito que fue muy importante que sí se aplicó. Fue también en 1824. Chiapas, no sé si recuerdan que muchas veces hubo rumores de que Chiapas era independiente, que quería separarse, etcétera. Pero desde 1824, 23 por ahí, Chiapas ya tenía este plebiscito y referéndum. Preguntó a su población si quería pertenecer a México, obviamente se quedó con México. Entonces son situaciones que ya están funcionando o estuvieron funcionando en el pasado, donde en la Constitución ya se estableció, pero se quedó al olvido. Ahora con la Constitución y con la nueva Constitución del Estado, bueno, la Constitución Federal con las reformas de 1919, ¿qué creen? Resulta que el artículo 34, 36 y el 35 ya no se establece una forma de referéndum. Muy poca, muy vacía, pero ya existe. Y hay una forma de que el ciudadano puede tener la iniciativa de leyes. ¿Cómo? Con el 2% de la lista nominal. Por lo tanto, yo creo que, bueno, con este poco avance que tenemos de este tema, yo creo que empezamos a entender por qué es una democracia representativa. Un diputado, un senador es elegido por el pueblo y con estas nuevas reformas esperemos que se haya una iniciativa nueva para que exista la revocación de mandato, no nada más para el presidente de la República, sino para todos los funcionarios elegidos por elección. Así es, contador. No, pues interesante, y sobre todo porque la Constitución Política de la Ciudad de México contempla ciertas figuras ya emanadas de la Constitución Federal que permiten, son un instrumento para la ciudadanía, donde verdaderamente pueda llevarse a cabo
y tomarse en cuenta su decisión. Porque, abogado, no me dejará usted mentir que usted que conoce un poco los partidos, pues hay algunos partidos que pues tienen ciertas ventajas, ciertos diseños en su forma de actuar, que muchas veces pues hacen que haya esa representatividad se vea hacia un solo lado, ¿no? Se vea cargada hacia un solo lado. Así es, definitivamente, pues eso se ha visto prácticamente desde el siglo pasado con el partido hegemónico del poder, que pues ahora solamente transformó sus siglas, pero muchos pensamos que sigue siendo el mismo. Y pues básicamente solamente tenemos que entrarle a la figura de la autonomía, y ese es el tema que sigue que vamos a exponer. No, y sobre todo porque en la Constitución, abogado Axel, también hay figuras que en la Ciudad de México se están llevando a cabo y se llevan bien. El tema es que, y me refiero, por ejemplo, a temas de representatividad propiamente ejercidas por los ciudadanos. Pero estas se vuelven un tanto cuanto complicadas, ya que las reglas de participación y de operación pues son las mismas que los partidos políticos. Digo, finalmente como ciudadano uno ejerce dentro o fuera de un partido, al amparo de una ley, de una reglamentación, pero sobre todo hoy hay un tema en esta cuestión de la representatividad, porque los institutos electorales, tanto federal como local, al dictar sus propias reglas, que no están expresamente detalladas en las constituciones, pues bueno, se generan a través de acuerdos, y eso hasta dónde puede ser una desventaja para que el ciudadano participe de una manera individual. Ok. Mira, como lo comentaba, en la creación del INE, en el 1996, permite las candidaturas independientes, que estaban totalmente prohibidas. Y para que el INE pueda regir todas esas situaciones, por eso el artículo 41 permite y empieza a dictar todas estas normas. Y en cuanto a los acuerdos, deben ser, fíjese, por plebiscito. Esa es la situación. O sea, no puede decir que el INE va a imponer o el partido político va a imponer. No, tiene que ser por plebiscito. Eso es lo que el INE está rigiendo por eso. Por eso yo les comentaba de la nueva reforma. O sea, cómo nosotros como ciudadanos ya no van a permitir que pasen esas cosas por medio de la asociación que comentaba el abogado. Pero bueno, pues seguramente estaremos abordando temas con detalle, porque la intención, amigas, amigos, es escalar Constitución Federal. Hoy hablamos de Constitución Política, seguiremos hablando de otros temas interesantes en este ordenamiento jurídico, pero iremos complementando con otra serie de ordenamientos que van a ser complementarios de todas estas charlas, que no entremos a un detalle, son meramente informativos. Hay que tener ese interés para poder después hacer un estudio a profundidad. Pero amigos, por hoy quiero agradecer al licenciado José Antonio, muchas gracias por su participación, al abogado Axel, muchas gracias abogado, y sobre todo a ustedes, amigas, amigos, por acompañarnos en estas pequeñas cápsulas informativas que tienen como finalidad darles elementos suficientes para una toma de decisión correcta y sobre todo participativa dentro de lo que es nuestro sistema jurídico. Así es que los invito, como siempre, a que revisen alguna de nuestras cápsulas que seguramente serán de su interés. En esta ocasión los vamos a invitar a que nos pongan atención en las jornadas y programas de salud que estamos llevando a cabo en toda nuestra alcaldía, en todo Xochimilco. Así es que, amigos, amigas, por esta ocasión no les decimos más que hasta la próxima. Muchas gracias.